Vamos a esperar unos minutitos para que, a todos, para que puedan conectarse demás personas. Saludos a todos los que nos están viendo por el Facebook Live del Instituto de Cultura. Bueno, vamos a comenzar. Muy buenos días a todos. Buenos días. Les saluda Héctor Verdecía Hernández, director general de la Escuela Taller de Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico de Puerto Rico, del Instituto de Cultura Puertorriqueña. En el día de hoy vamos a tener un coloquio con la participación del arquitecto Jorge Ortiz Colón, del programa de Patrimonio Histórico Edificado. La charla de hoy se llama Comunidades y Patrimonio Solidarios con el Rescate en la Construcción de la Memoria. El arquitecto Jorge Ortiz Colón es nacido en San Juan y criado en Toa Alta. Estudió arquitectura en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, entre 1972 y 1981, recibiendo la maestría en arquitectura de ese mismo año. Posteriormente regresó a los estudios en junio del 2020, se tituló doctor en filosofía con especialización en historia de Puerto Rico y el Caribe, de parte del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en San Juan. Su disertación se tituló Caminando entre Calle y Guayama en el siglo XIX, desde los caminos vecinales hasta la carretera 4, 1827 a 1897, y recibió recomendación sobresaliente. Ha trabajado en varias formas su profesión, pero su más larga carrera ha sido en el Instituto de Cultura Puertorriqueña, en calidad de arquitecto conservacionista de 1987 a 1995 y de 1998 al presente, y director del programa de Patrimonio Histórico Edificado entre mayo de 1995 y febrero de 1998. También estuvo un año en la actual Oficina Estatal de Conservación Histórica entre 1986 y 1987.
Ha hecho trabajos de evaluación de arquitectura y edificación histórica en todas las regiones de Puerto Rico y estudiando multitud de temas relacionados a la conservación del patrimonio. Además, ha sido profesor universitario en las instituciones Caribbean University y la Universidad Interamericana del Recinto de San Germán, así como lector de tesis de maestría en varias universidades de Puerto Rico y el exterior. Desde sus tiempos de estudiante ha sido colaborador de numerosos esfuerzos culturales y comunitarios a nivel local, enfocando la defensa de lugares patrimoniales y la justicia en el hábitat. Ha trabajado en varios esfuerzos comunitarios en defensa del patrimonio, entre ellos la Reserva Natural y Paisaje Cultural Planadas de Yeyesa entre Calle y Salinas, San Mateo de Cangrejos en Santurce, Casa Federico de Yeto en Ay Bonito, Batey Colombia en Maunabo, la carretera PR15 entre Calle y Guayama y el paisaje histórico cañero del sur de Puerto Rico, entre otros. Ha trabajado numerosos trabajos de investigación y divulgación y artículos publicados sobre patrimonio e historia de la construcción, los cuales han sido representados en conferencias y simposios en Puerto Rico, los Estados Unidos, República Dominicana y Europa. El arquitecto Ortiz Colón actualmente reside en Guayama y trabaja en la oficina regional del Instituto de Cultura Puertorriqueña, ubicada en el momento de redactar estas líneas en el Museo de la Música, antigua Casa Serrayés, en el Centro Histórico de Ponce. Le damos la más cordial bienvenida al arquitecto Jorge Ortiz Colón y agradecemos su disponibilidad para contribuir a las conferencias del mes de la conservación del patrimonio, un programa que ha sido traído a ustedes entre el Instituto de Cultura Puertorriqueña y el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico y su Comité de Patrimonio. Muchísimas gracias. Bueno, Héctor, pues gracias y buenos días a todos los que están presentes y escuchando esta conferencia. Yo voy a hablar sobre una temática que es importante y urgente en estos momentos, la cual tiene que ver con el patrimonio y las comunidades y cómo estos pueden reforzarse mutuamente. Y las comunidades siendo solidarias en la construcción de la memoria junto con aquellos que profesionalmente trabajamos en la gestión del patrimonio. Veremos con varios ejemplos que yo voy a traer, donde yo he sido participante activo y puedo hablar con relativa autoridad. Primero, tenemos que entender que el patrimonio es un concepto que es socialmente determinado, o sea, cada sociedad establece qué lugares y sitios y objetos en el mundo que les rodea se convierten en objetos o lugares patrimoniales. Es ante todo un acto social. Los objetos como sí son sencillamente pues materiales que se ensamblan de una forma particular, pero nosotros, los seres humanos que interactuamos con ellos, le damos una esencia patrimonial específica. Y es una definición que va cambiando. Yo creo que lo que hemos estado ya bastante tiempo trabajando en gestión patrimonial, hemos visto los cambios. Y ya lo que es patrimonio hoy no es lo mismo de 1986-87, cuando empecé a trabajar formalmente en estos quehaceres. Esto, como diría el arquitecto del siglo XV, León Battista Alberti, es una lucha antagónica contra el tiempo cabezudo. Hay tres elementos esenciales en patrimonio. Uno de ellos son los objetos, o sea, el artefacto que recibe ese valor patrimonial. La historia, que es una de las formas que nosotros explicamos lo que ha pasado cuando la historia explica racionalmente con evidencias supuestamente comprobables lo que ha ocurrido y dónde y cuándo y con qué ha ocurrido. Y por otra parte está la memoria, que son los recuerdos vividos, los sentimientos, vivencias, testimonios de gente que aún vive o por lo menos ha vivido recientemente y hemos podido transmitir esa memoria también. La memoria ayuda mucho a vincular el objeto con su pasado, ya que la historia pues es más racional, menos directa, menos emocional, pero las emociones ayudan mucho a la vinculación y de hecho son los que han sido motivadores de muchas de estas luchas patrimoniales que vamos a ver. La historia y la memoria son, después de todo, procesos humanos socialmente determinados. Como deducción, el patrimoniar, hacer patrimonio de algo material es una acción de protección, conservación y alargamiento de la vida de un objeto digno de protección por razones diversas que incluyen el vínculo emocional ya indicado,
la pertenencia, la participación de la vida en un objeto lugar, o sea, donde este objeto ha sido partícipe de la experiencia vital de una persona o un grupo o una sociedad. El patrimonio es un documento histórico que es completo y englobante porque es precisamente ese objeto del pasado que a lo mejor se menciona inclusive en los documentos antiguos, pero que se tiene como un testimonio actual y que puede ser, y el que tenga sentido, pues lo puede percibir y reconocer. Además, es un desafío al tiempo. Se dice que lo inexorable en este mundo, en este universo, es el tiempo. Y el tiempo pues va haciendo cambios a todo, a nosotros, a nuestro mundo material, a nuestra geografía, a nuestra naturaleza, inclusive a todo lo que es el universo más allá de las fronteras de la Tierra. Y entonces con el patrimonial, en cierto sentido, retamos y desafiamos al tiempo tratando de que permanezcan objetos que fueron productos de una época pasada y que se quiere que sean siendo parte de hoy día. Es un reto primigenio, no es algo que ha ocurrido, no ha ocurrido previamente, pero anteriormente, mayormente, era vamos a decir, la leyenda verbal o el escrito pues regado a través del tiempo, el que nos testimoniaba esos lugares. Muchos de los recuerdos del pasado más remoto pues los conocemos solamente por crónica. Pero ahora tenemos un esfuerzo más consciente en todo el mundo de retener esos testimonios construidos del pasado y retamos hacia el tiempo de una manera mucho más directa y consistente. Bueno, el patrimonio material concebido por toda la sociedad es más pertinente para nuestra vida, cimentando nuestra identidad y, que esto es un importante comentario de una antropóloga francesa, Françoise Chouet, nos protege contra el temor al olvido por personal y colectivo. Como sabemos que no somos gente que vamos a durar eternamente, pero pensamos que con un testimonio, con un objeto, con algo con lo cual nos relacionemos, perdemos ese temor al olvido o lo reducimos. Es una herramienta de desarrollo porque ha sido exitosamente utilizada en proyectos para mejorar vecindarios, campos y ciudades. El hábitat que conserva su patrimonio será más rico, diverso e inclusivo, y la tensión entre el residuo del pasado y el tiempo inexorable genera una síntesis de objetos y espacialidades que nos humanizan más, porque muchas veces nos apropiamos de ese patrimonio, ya no lo vamos a usar de la forma en que se concibió cuando fue construido, sino que vamos a crearle un nuevo uso que va a respetar el testimonio material, pero va a permitir nuestra vida cotidiana contemporánea. ¿Cuándo empezó la conciencia patrimonial? Bueno, en el mundo se dice que desde hace varios siglos se había desarrollado una tendencia a proteger ciertos lugares de valor, muchos de los cuales resistían los embates del tiempo y provenían desde la antigüedad. En cierto sentido, el Renacimiento en la Europa del siglo XVI y XVII fue un esfuerzo de recuperar esa antigüedad y reinterpretarla en la nueva construcción que se hacía en esa época. En Puerto Rico podemos hablar que la conciencia se cristaliza mayormente después de entrado el siglo XX, con luchas por ciertos lugares específicos como la Capilla del Cristo en 1925, el Teatro Tapia hacia 1935, la formación por el gobernador Towner de una comisión asesora de valores históricos, aunque esta lamentablemente no tenía poderes reales de protección, solamente de reconocimiento, y solo reconoció una cantidad limitada de monumentos como fortificaciones de San Juan, Portaseguí de San Germán y algunas otras. Y ya en 1950, tras el cataclismo de la Segunda Guerra Mundial, aunque no nos afectó directamente, empieza una ola de desarrollo dentro de la dependencia que en Puerto Rico empieza a amenazar de cambiar la fisonomía tradicionalmente agrícola del territorio puertorriqueño. Así es que se van formando lugares de valor histórico, como sabemos en San Juan. La ciudad de San Juan estaba bajo la mirilla de personas que querían concebirla, como le dijeron a don Ricardo Alegría, en un Nueva York chiquito, o sea, edificios altos
ubicados en la estrecha retícula de la ciudad. Pero Alegría, junto con otras personas como Eugenio Fernández, Adolfo de Ostro y otros, empezaron una lucha dentro de los foros legales e institucionales para conseguir la designación de la zona histórica de San Juan en el año 1951. De hecho, 3 años y medio antes que estuviera el instituto en pie. Y esto significó la protección de uno de los testimonios más importantes de ciudades históricas en el hemisferio occidental, cuyos resultados disfrutamos hasta el momento de hoy. El Instituto de Cultura, cuando se funda ya en 1955, formó lo que se llama el discurso cultural autorizado. O sea, fue articulando cuáles eran las expresiones definitorias de una cultura puertorriqueña cara a cara a las culturas o tradiciones de otros lugares. Crear una identidad dentro de una sociedad que era políticamente subalterna y no tenía soberanía en el sentido tradicionalmente entendido fue importante. Por la falta de mucha documentación histórica de los lugares, pues la selectividad y la visualidad sobre el tiempo fueron criterios primarios para identificar los lugares patrimoniales. Pero también don Ricardo fue un pionero en el rescate, reglamentación y promoción de tradiciones intangibles, las costumbres, los festivales, la música, la danza, las artes literarias y mucho más. Y de hecho, Ricardo Alegría empezó prácticamente desde cero y aunque no logró tanto como hubiéramos querido que lograra, pudo hacer un cimiento sólido dentro de lo cual los esfuerzos posteriores de rescate de los patrimonios se han movido. Claro, esto necesitó de unas transacciones. Una de ellas fue privilegiar el colonial español como el estilo histórico. Y eso estaba así puesto en la legislación, básicamente siguiendo las construcciones tradicionales de la ciudad amurallada de Intramuros de San Juan y muchas veces exportándola en esta etapa inicial a otros lugares protegidos como Ponce, donde se crearon unos efectos que no tenían una relación con la tradición arquitectónica distinta que ocurría en otros lugares de Puerto Rico. Se puede decir que casi cada pueblo tiene una tradición arquitectónica propia, siendo las más evidentes Ponce, Mayagüez, San Germán, Guayama, Arecibo y otras. Pero la restauración tenía que aceptar el contexto de que las formas de edificar y de formar el hábitat tradicional eran distintas en cada una de esas ciudades o pueblos. La Segunda Guerra Mundial provocó un esfuerzo de industrialización de los sistemas de construcción, los cuales tuvieron que ser llevados a una producción en masa, no solamente para infraestructura militar, sino que posteriormente, tras la terminación de la guerra y el regreso de los combatientes, se necesitaban viviendas y otras instalaciones de comercio, de trabajo y de ocio para todos ellos, por lo cual la industrialización se impuso en la construcción y las tradiciones artesanales que existieron hasta la década de 1930 fueron abruptamente cambiadas. Ahí fue, por ejemplo, que la madera fue sustituida por el hormigón, habiendo desaparecido el ladrillo un par de décadas antes. Y entonces eso causó que la arquitectura tuviera la construcción y el ambiente de ciudades, pueblos y suburbios tuviera una presentación mucho más monótona, más uniforme y con menos personalidad de la que se veía en los sectores tradicionales de pueblos y campos. También el patrimonio se incorporó a la planificación. De hecho, fue la Junta de Planificación que se había establecido en la Segunda Guerra Mundial, la que entonces institucionaliza el patrimonio como una categoría de ordenamiento del territorio y de reglamentación de la construcción. El patrimonio se legitima por su orden visual e institucional y los elementos patrimoniales son parte de ese juego de la planificación. O sea, dónde van a haber lugares patrimoniales identificados y cómo se va a trabajar con y alrededor de ellos. La espontaneidad en el espacio que ocurría en muchos lugares, especialmente en campos y en ciertos sectores periferales urbanos, como el caso de La Perla
justo al norte de las murallas de San Juan, fue algo problemático, pero era visto como una transgresión. Solo hace relativamente poco, por ejemplo, la perla ha sido aceptada como parte del tejido urbano de la ciudad. Hubo otros elementos que fueron preparando la visión patrimonial moderna, como el cambio de la visión historiográfica desde 1970, ya que al reabrirse el Archivo General en la década de 1960 empezaron a aparecer nuevas fuentes de investigación histórica, y entonces esas fuentes fueron, como dirían, expulcadas por muchos historiadores y profesores para empezar a sacar publicaciones relacionadas con aspectos que hasta ahora no habían sido cubiertos. La historia había sido una historia de procerato y de grandes eventos, pero ahora la economía, la vida cotidiana, la economía agrícola, la industria, la forma en que se movían distintos grupos y clases sociales también se convertían en elementos importantes de la historia. Y hubo quizás más de una historia. O sea, aparte de la historia institucional y de procerato, pues estaban apareciendo historias de los actores económicos, los industriales, los agricultores, el pueblo, los trabajadores, los estudiantes y mucho más. Y esa historia ya no era una apología del orden socioeconómico que existía, sino que se convertía en crítica y protesta. Podemos recordar los trabajos de historiadores como Guillermo Baral, Fernando Picó, que en paz descanse, Scarano y muchos otros, que transformaron esa historia de estática a una dinámica e interacción de hecho con gran parte del testimonio patrimonial. Y el patrimonio asociado a esa historia se convirtió en, a su vez, en protegible, historiable y salvable. Igualmente, el programa federal del National Register of Historic Places, que se implementó después de 1966, ayudó mucho al descubrimiento de esos nuevos lugares históricos. Mientras la arquitectura buscaba un escape de la entropía creciente del ambiente puertorriqueño, en algunos casos por creaciones modernas, pero también por el refugio en el pasado, por lo cual se fueron paulatinamente valorizando los lugares históricos de Puerto Rico y los sitios que mantenían ambientes tradicionales y pintorescos. Nuevos sitios y temas patrimoniales como las haciendas rurales, la infraestructura, por ejemplo, el acueducto de San Juan, y pueblos que hasta ahora no habían sido reconocidos en su valor patrimonial, como el caso de Coamo, San Germán, Manatí y muchos otros, pues empezaron a verse como joyas de la construcción del pasado que tenían que protegerse. También la arqueología en los años 1980 hace un salto dramático. Aunque Ricardo Alegría en lo personal también había sido arqueólogo, usualmente no había una protección dentro de todo esta transformación que había del territorio, no había una protección a los objetos dejados por nuestros antepasados precontacto con Europa o de las distintas sociedades, grupos y etnias que han pululado en Puerto Rico desde tiempos inmemoriales. Pero la indignación por varios casos como la destrucción de material taíno o de objetos tan preciosos como el astrolabio de Rincón fueron empezando a generar leyes en la década de 1980 para proteger la arqueología, no solamente en tierra, sino como isla al fin bajo el agua. Y eso también fue descubriendo más ruinas y lugares históricos que fueron uniéndose al universo de lo patrimoniable. Sí, se desarrolla en un tiempo más o menos entre 1990 y 2015 el tema de la revitalización urbana como una panacea, pero en muchos casos esta revitalización se hace mediante el hacer una tabula rasa de las ciudades y a veces de los campos para entonces hacer nuevas edificaciones sin un referente con las tradiciones constructivas o el comportamiento del puertorriqueño frente a su hábitat. Así que vimos casos de regeneración de proyectos, especialmente en los muy contestados predios de la zona metropolitana de San Juan. Finalmente, el patrimonio en 1995 alcanza otro hito que empieza
a desarrollarse como un medio de protesta cívica y empiezan a ocurrir distintas actividades en todo Puerto Rico relacionadas con la protección de edificios. Yo podría mencionar como ejemplo temprano, aunque no traje imagen, el rescate de una antigua escuela frente a la plaza de Jayuya, el rescate de unos 3 edificios ubicados en una de las calles principales de Cabo Rojo. Todo esto en la segunda mitad de los 90, que estaba ya creándose de forma latente un interés por el patrimonio. Y varias personas en Puerto Rico se estaban formando precisamente, ya fuera en la práctica o en la academia, en las disciplinas del patrimonio, y mientras egresaban o se unían a este esfuerzo, le daban un impulso adicional. Eso nos ha llevado a la situación más o menos actual, donde ha habido un crecimiento de zonas conservadas y esfuerzos de conservación patrimonial. Yo he identificado 43 como al menos esfuerzos relacionados con comunidades y patrimonios que están regados por la mayor parte del territorio de Puerto Rico. A la vez, tenemos 14 zonas históricas o equivalentes a esta. Hay 2 que son, incluyen San Juan, Sagrado Corazón Buret en Santurce, Miramar en Santurce, Vega Baja, Manatí, San Germán, Ensenada en Guánica, Ponce, Central Cortada en Santa Isabel, Coamo, Central Aguirre en Salinas, Guayama y Arroyo. Pero también hay 2 que están en camino, que son Arecibo y Yauco. Yauco especialmente tiene una prioridad por la calidad de mucha de su construcción vinculada con la economía del café. Además, en 1983 obtuvimos el primer lugar designado como Patrimonio de la Humanidad en Puerto Rico, que es la categoría establecida por la UNESCO, que son las fortificaciones de San Juan y la Fortaleza. Importante, esta designación por una serie de reglamentos de la ley estadounidense sobre Patrimonio de la Humanidad, pues no incluye la ciudad habitada, o sea, donde están alrededor de 900 estructuras utilizadas para fines residenciales o comerciales, porque hay un problema de un supuesto consentimiento unánime que se requiere. Bueno, con eso voy llegando pues a explicar la evolución de este patrimonismo comunitario a base de 3 ejemplos que voy a presentar enseguida y que reflejan también 3 ambientes muy particulares en los cuales se va desenvolviendo. Una zona, un área muy urbanizada en la zona metropolitana, San Mateo de Cangrejos en Santurce, un pueblo regional relativamente pequeño como es Ay Bonito, y la zona rural que está entre Calley y Guayama, pasando por la muy escarpada Sierra de Calley. Vamos a ver el primer ejemplo, que es el caso de San Mateo de Cangrejos, que como proyecto de rescate patrimonial empezó en el año 2004, aunque se había hecho reivindicaciones de tipo social desde 3 años antes, relacionadas con el desplazamiento de los vecinos, muchos de los cuales fueron enviados a veces a pueblos bastante lejanos. En un congreso de urbanismo, pues yo me encontré con la señora Marianne Hopwood, que es la líder de este esfuerzo, y entonces le comenté, esto fue en noviembre de 2004, la posibilidad de ver si este sector de San Mateo tenía un valor patrimonial para buscar la manera de que el patrimonio sirviera como factor para protegerlo. Y de hecho en diciembre, ella, otras personas y yo fuimos a ver el sector ya en gran medida abandonado y encontramos que gran parte de los edificios del lugar, pues sí, tenían un valor patrimonial representativo precisamente de la evolución urbana de este sector en la primera mitad del siglo XX, más 2 obras de arquitectos que son generalmente reconocidos de ese periodo, específicamente Rafael Carmuega Morales y Henry Klum. Bueno, añadir la dimensión patrimonial era más bien darle un respiro adicional y tratar de demostrar que el proceso de destruir esta área no solamente atentaba socialmente contra la estabilidad de las personas que fueron sus ocupantes, de hecho todavía queda una familia viviendo allí en el medio de las ruinas y los solares partidos, y demostrar que también tenía un valor patrimonial
tanto en su tejido urbano, la forma que fue configurado el sector, un sector no muy grande, unos 27 solares, y los edificios, muchos de ellos de más valor de lo que habíamos pensado. Aunque la intervención fue tardía, generó entusiasmo entre residentes y simpatizantes de la causa, pero no evitó su eventual destrucción. San Mateo presenta una gran diversidad de expresiones vernáculas mayormente de arquitectura doméstica y de pequeños comercios, típica de la primera mitad del siglo XX, donde se encuentran inclusive exquisiteces como loza criolla, casas de madera tradicionales y los edificios a veces de 2 o 3 plantas de apartamentos que se usaron para poblar Santurce más o menos entre 1930 y 50. Así como estilos diversos como el Art Deco, el Revival español, como se ve abajo a la izquierda lo que se conoce como Art Modern, que era ya un premoderno. Y todo eso, y muchos más ejemplos que por falta de espacio no los acomodamos, en riesgo de desaparecer. Se hizo esa documentación e inclusive yo trabajé unos textos para una excursión guiada que se montó en la página web de San Mateo de Cangrejos llamada museodelbarrio.org, y de hecho todavía tiene ese website y se puede ver la excursión guiada. Se hizo la compilación de la descripción y significados de los edificios, haciendo no solo la excursión guiada virtual, sino de manera presencial en varias ocasiones, especialmente se hicieron varias de noche que fueron muy atendidas, y le daba eso un sabor muy especial a la experiencia. Inclusive en una ocasión mi excursión nocturna se combinó con una presentación cultural de la titiritera Deborah Hunt, una neozelandesa residente en Puerto Rico, que hizo una serie de presentaciones dramáticas conocidas como las ánimas alrededor de las casas abandonadas, de las ruinas, los solares baldíos, con el fin de hacer más potente la experiencia de ese abandono del patrimonio de este sector de la ciudad. Se hicieron también actividades dramatizadas de otro tipo, como por ejemplo, se hizo un supuesto entierro de Santurce, un regalo de un bizcocho, de hecho que se llevó al secretario de la vivienda de entonces, y se empezaron a gestionar actividades culturales de diverso tipo, cada 1 o 2 semanas, incluyendo presentaciones de música, proyección de películas, obras dramáticas, instalaciones, hasta presentaciones de objetos. De hecho, muchos de los objetos dejados a la carrera por los habitantes del sector, muchas de ellos personas de mayor edad, pues esos objetos fueron a caer en el Museo del Barrio y fueron exhibidos, se hicieron exhibiciones temáticas de los mismos. Pero esto no pudo evitar ya la inexorable decisión del gobierno de eliminar el sector, y finalmente la demolición aconteció en octubre de 2005, dando traste pues a esta fase, aunque nos mantuvimos durante 2005 y 2006 activos, planteando la reivindicación de que como quiera se desistiera de este proyecto, que era el propósito de que el gobierno se quedaba con los solares, los demolía y se los entregaba a inversionistas privados para construir. Bueno, no se pudo lograr, aunque de hecho estos solares nunca se volvieron a reedificar hasta el día de hoy. Ha pasado ya más de 15 años. Y finalmente se hizo algo muy interesante también con respecto al patrimonio. Se censó el valor histórico de los edificios. Ahí se puede ver un dibujo del sector mostrando el relativo valor histórico, siendo los edificios, los solares pintados de rojo los de mayor valor, los de blancos, estructuras modernas sin valor, y el enrejillado gris son terrenos baldíos. Se encontró que había bastante de los edificios que tenían por lo menos algún valor histórico. Ahora, se planteó de que había que densificar esta parte de la ciudad, y tras discusiones con el Comité de Rescate de San Mateo de Cangrejos se planteó una contrapropuesta comunitaria en la cual este servidor trabajó en la fase de diseño. La idea era contrarrestar la alternativa high-rise y generalmente destructiva de la integridad urbana que se planteaba en el lugar,
y hacer edificios más bajos con una cantidad de población más modesta, una escala más parecida al tamaño del área de lo que es ese sector de la ciudad, la conservación de varios edificios, incluyendo las casas de madera y algunas estructuras de apartamentos y de otro tipo, así como los dos edificios de Rafael Cormuega, el Hospital Minilla, y un edificio comercial que se conocía como la tienda Velázquez, que fue diseñado por Henry Klum. No, pues básicamente sí se planteó densificar un poco en los edificios más bajitos, pero reteniendo esas presencias y otros edificios meritorios cuyos arquitectos o maestros de obra desconocemos, para generar una conversación entre pasado y presente. La idea era construir mayormente en el área de la calle Anton Santi, que era el límite sur, y donde había menos integridad de los edificios históricos, o sea, los edificios eran de menos valor, retener más hacia el norte varias de las casas de madera y otras estructuras meritorias, y a la vez conservar el frente de la avenida de Diego, posiblemente añadiendo pisos adicionales en algunos de los edificios, pero reteniendo obviamente el Hospital de Carmuega y el edificio comercial de Club, entre otros. Esa contrapropuesta comunitaria se llegó a discutir, inclusive la llegaron a llevar, aunque no conmigo presente, a autoridades gubernamentales, pero las autoridades no tuvieron ningún interés en promover esto como una alternativa. Una cosa importante es que esto iba a ser operado como un fideicomiso comunitario al estilo de lo que hay en el Caño Martín Peña, para que la comunidad pudiera ser propietaria solidaria de todos los terrenos y edificios, y entonces pues invitar a otras personas también a residir, pero que los habitantes tradicionales de San Mateo serían los que controlarían el lugar. Bueno, así que después de 2006 ese proyecto se fue desvaneciendo, aunque me indica la señora Hopwood que tiene planes de escribir un libro de memoria sobre esa experiencia que espero ver pronto. Mientras nos trasladamos a la montaña, al pueblo de Aybonito, fundado a principios del siglo XIX, y que después de la construcción, de la terminación de la carretera central en 1887, se convirtió en un lugar de veraneo por su altura, unos 600 metros sobre el nivel del mar, y un centro de veraneo a su posición casi equidistante de San Juan y Ponce. Una de las primeras casas de veraneo que se hicieron fue encargada por el periodista, escritor y político Federico de Getao de Getó, natural de Ponce, que fue representante en las Cortes Españolas antes de 1898 y fue comisionado residente en Washington posteriormente. Y esa experiencia de parlamentario le generó pues, unos valores humanísticos a De Getó, aunque era de una política relativamente conservadora. De Getó, sin embargo, tuvo una presencia importante en la vida institucional del Puerto Rico de transición del siglo XIX al XX. Él, hacia 1903, encarga una residencia en ladrillo y madera, construida justo al sur de la parte urbanizada de Aybonito, y esta pues perteneció a él y a su ahijado posteriormente, Bonifacio Sánchez, pero más tarde, pues esta propiedad fue abandonada, fue comprada por otras personas que no tenían entendimiento del valor histórico, fue alterada, y su construcción original de madera con techos de 4 aguas, perdón, pues fue modificada a un techo plano de hormigón, pero todavía permanecían las paredes de ladrillo y un característico balcón que no era, aunque no era el mismo de la casa original, por lo menos mantenía la misma tradición de balcón hacia el frente de la casa. Quedó abandonada por mucho tiempo. Posteriormente, en los años 1990, el municipio de Aybonito la compra y se hace un plan para hacer un centro comercial y de reuniones, pero destruyendo el edificio existente, cosa que no le vino bien
a personas de la comunidad que habían trabajado con la investigación sobre la historia de Aybonito, específicamente un grupo conocido como el Patronato del Archivo Histórico de Aybonito, formado por ciudadanos y dirigido por un empleado no docente de la UPR de Calle, Ángel Guelo Rivera, quien ha sido consistente en sus planteamientos de preservar la historia ayboniteña. Bueno, la cuestión es que se argumentó que el espíritu de Degetó necesitaba ser expresado mediante la conservación de lo que quedaba de la casa y el espacio de ese gran terreno de alrededor de 2.000 metros cuadrados que le rodeaba. Eso significaba que tratar de rellenar ese espacio con edificaciones y estacionamientos, lo que iba a hacer era negarle un importante pulmón al ya creciente casco urbano de Aybonito. Y el pueblo no quiso esa alternativa, y aunque por bien diseñada que estaba, pues al no reconocer la historia de la casa existente, eventualmente fue derrotada. Fue una causa célebre en el municipio de Aybonito para los años 2007 y 2008, y pudo haber contribuido a la derrota del entonces alcalde, ya que el alcalde sucesor, William Alicea, se comprometió a rescatar y habilitar y poner en uso esta residencia. Con eso, el patronato y los ciudadanos estuvieron colaborando con el municipio, si bien entre 2006 y 2009 se hicieron reuniones nocturnas y hasta una restauración simbólica, mientras se argumentaba su conservación. Este caso inclusive llegó al Tribunal Superior de Aybonito y fue discutido, y yo estuve presente en una de las vistas. Antes de 2009 se negaba el valor histórico de los remanentes, pero ya con el cambio de alcaldía y con un esfuerzo más cooperativo entre municipio y ciudadanos, pues se empezó a utilizar la casa todavía no habilitada como un centro de actividades, a veces colocando arreglos improvisados de luz por baterías para que se pudiera usar, o algún generador eléctrico. También hubo vigilias en la calle frente a la casa, y hubo otra serie de protestas que se fueron haciendo cada vez más fuertes hacia fines de 2008, pero con ese cambio de alcalde, pues tuvo una vuelta de 180 grados y empezó el compromiso para hacer el proyecto. Pero el proyecto no empezó hasta entrado el año 2011 y se estuvo trabajando hasta el 2012, mientras se hicieron otros esfuerzos de protección, y el que les habla estuvo redactando junto con el grupo del Patronato del Archivo Histórico una petición de nominación formal a ser radicada ante la Junta de Planificación, que de hecho se llevó en marzo de 2009. Y entonces, poco después empezó la discusión de un proyecto para hacer la casa protegida por ley, que es una función que la Asamblea Legislativa tiene, si bien la tiende a delegar a la Junta de Planificación al Instituto de Cultura. Finalmente se optó por la designación legislativa firmada el 29 de julio de 2010 por el entonces gobernador Fortuño, y adquiriendo la Casa de Degetó una protección por la vía legal. Así que entre fines de 2011 y octubre de 2012, el municipio de Aybonito estuvo ejecutando las obras de rescate y restauración de la casa, llevándola a una condición óptima, tomando en cuenta las alteraciones que tenía. Se acondicionó, se le dio el ambiente tradicional, inclusive replicando los pisos y plafones de madera, a pesar de que la casa estaba construida en su interior casi toda en hormigón. Pero por lo menos hacer una memoria del ambiente tradicional que tuvo en los tiempos que don Federico vivió allí. La casa fue abierta el 25 de octubre de 2012 y el Patronato del Archivo Histórico de Aybonito, la organización que promovió su rescate, la administra mediante un convenio y proveen el personal para la atención a los ciudadanos, organizar actividades, etc. Antes de la pandemia fue un lugar de frecuentes actividades culturales y cívicas de la comunidad de Aybonito. Y todavía se mantiene en estado de conservación
a pesar de la limitación a los encuentros multitudinarios de gente causados por el COVID-19. La casa presenta todo un ambiente, una memoria, y reconoce los cambios que han existido. Y esos cambios, sin embargo, pues no afectan el valor histórico que le asigna la comunidad de Ay Bonito a esta casa. De hecho, en el interior, en el vestíbulo, se ve información sobre el patronato del archivo histórico y su aportación en el rescate de esta interesante residencia que fuera de veraneo y ahora es de educación e información para todo Ay Bonito y Puerto Rico, incluyendo información general del pueblo que necesita tanto una mayor difusión debido a la inexistencia de otros museos o lugares actualmente dentro del pueblo de Ay Bonito, excepto una exhibición deportiva que está en la antigua tabacalera, otro edificio rescatado, aunque aquel sin participación cívica como lo tuvo la de Geto. La consigna fundamental se ve arriba a la izquierda: ama y trabaja. Esa la hizo don Federico y es válida para este proyecto de rescate patrimonial. Eventualmente hay otros lugares de Ay Bonito que van a seguir siendo rescatados y no pierdo la esperanza de que haya una zona histórica en ese pueblo en el futuro. Y llegamos a la carretera, no muy lejos de Ay Bonito, hacia el este, la carretera Puerto Rico 15. Esta carretera fue una de dos que fue terminada antes de la partida de los españoles de Puerto Rico, junto con la central con la cual intersectaba la carretera 15 de unos 26 kilómetros de largo entre Calley y Guayama y de unos 7 kilómetros adicionales hasta Arroyo. Por lo menos el tramo de Calley a Guayama, que rompió el aislamiento secular que provocaba la sierra de Calley entre el sureste y el resto de la isla, pues se pudo romper. La carretera se abrió en abril de 1897 completa y posteriormente ha seguido usándose en diversos roles. Originalmente era la principal ruta de paso hacia el sureste de Puerto Rico, aunque con la creación de otras carreteras posteriores como la llamada Piquiña entre Calley y Salinas y la autopista Luisa Ferré, pues ha perdido parte de su importancia, aunque se usa mucho como una carretera para ocio y asueto, y las partes altas se usan mucho por ciclistas y joggers. Esa carretera, pues obviamente pasa, como se puede ver en el mapa del lado derecho, un territorio bastante escabroso compuesto de numerosas quebradas y ríos. De hecho, entre Calley y Guayama tiene 100 cruces de cuerpos de agua, un puente, un pontón o puente corto, ambos en hierro, y 98 alcantarillas o atarjeas. Eso demuestra la dificultad, pero con la persistencia que demostraron ingenieros y trabajadores en la última década del siglo XIX se logró. Se veía como una carretera pintoresca y preciosa, pero no había ningún interés particular en los pueblos para preservarla. Entonces, unos amigos míos, residentes del barrio Palmas, en la altura de Guayama y frente a la misma carretera, decidieron ir reuniendo personas interesadas, tanto de vecinos del sector como gente de los pueblos limítrofes, que tuvieran interés para convertir esta en una carretera de verdadero valor histórico, preservar los distintos activos históricos que tiene, como su alineación, su infraestructura, sus obras de fábrica, las 4 casillas de caminero que tiene, una de ellas convertida en residencia de verano del gobernador, y las casas de veraneo construidas por familias pudientes de Guayama que se encuentran en varios sectores, sobre todo en el área conocida como Jajome. Y ese grupo empezó con la voluntad de seguir adelante y empezar ese reconocimiento mediante una identificación de los recursos disponibles. Esto tomó básicamente los años 2010 y 2011 y un inicio de una documentación, al menos fotográfica, de los mismos. Así se fueron viendo la condición de las distintas estructuras, especialmente las casillas de caminero, que son tan historiadas y que nos hacen pensar en muchos sueños románticos.
pero que eran de trabajadores que estaban todo el día metidos en la carretera haciendo mantenimiento. Y esas casillas, sin embargo, son uno de los elementos más pintorescos y atractivos, a pesar del abandono en que se encuentran muchas. Se hizo una cartografía, lo que podemos llamar una cartografía comunitaria, en la cual yo colaboré, donde se fueron encontrando la ubicación de los distintos recursos de valor histórico a lo largo de la ruta. Y se empezaron a marcar básicamente en fotografías aéreas, con el fin de identificar esos lugares en los que se podía hacer un estudio histórico más completo. Ese estudio pues empezó ya en el 2015 por este servidor, que lo usó como tema de su tesis. Esa cartografía de los puntos de interés ya empezaba a desarrollar focos y lugares que tenían un atractivo particular, especialmente aquellos que eran accesibles para la gente de las comunidades a lo largo de la vía. Así que el barrio Palmas se tuvo la organización más completa y se formaron 3 comités de trabajo fundamentales, porque esto no solamente se limitó a la conservación del patrimonio, sino a mejorar asuntos de calidad de vida cotidiana. Los comités incluían, además del de patrimonio, uno de salud y ambiente y otro de limpieza y ornato. Eso se debía pues, a unas fuentes de contaminación, por ejemplo, una finca de cerdos, la falta de mantenimiento de la carretera, el hecho de la pobre condición del pavimento, que eso se vino a remediar hace solo como año y pico atrás. Entonces, todo eso, estos comités de trabajo fueron funcionando muchas veces entremezclándose sus miembros dentro de una organización ciudadana voluntaria, no incorporada y sin jerarquía específica. Que uno pensaría que una institución no jerárquica a lo mejor no se pondría de acuerdo en nada, sería un desastre, pero eso no fue así. Empezaron a abordar asuntos urgentes y a trabajar en distintos esfuerzos, en campañas de limpieza de las orillas de la carretera, e investigar lugares de interés histórico, especialmente el redescubrimiento de varios sectores olvidados, como a la mano izquierda las trincheras que se hicieron en las alturas de Guamaní durante la guerra de 1898, las alcantarillas y atarjeas que servían para pasar la carretera por los accidentes del terreno, y un horno de cal que posteriormente averiguamos que se terminó en 1891, que se usaba para producir cal de una veta de cal cercana, y así no se tenía que estar importando la cal desde fuera del proyecto. Ese horno facilitó mucho la construcción de la carretera en sus últimos 6 años, y es de hecho un hito en el sector Palmas Altas del barrio Palmas. El rescate del antiguo horno de cal se fue haciendo. Los que ustedes están viendo son casi todos residentes del sector que fueron limpiando, se fue estabilizando, se fueron poniendo algunas piedras caídas para restituir la integridad del horno, aunque no usaron cal. El ingeniero que estaba ayudando en eso se le ocurrió una especie de, creo que pegamento pegamento de losas de cerámica, una cosa que él juraba que funcionaba lo mismo. Yo se lo dejé, aunque realmente no era la forma más, como dice por ahí, la forma más católica de organizar esto, pero por lo menos se fue restabilizando y recuperando este horno de cal entre los años 2011 y 2013, y finalmente en mayo de 2013 se inauguró este horno ya restaurado, al cual se le puso también una tarja conmemorativa. Ustedes pueden ver un murito pequeño que tiene unos acabados en piedra parecidos a los del horno mismo. Ese muro se puso porque había alguna gente que tenía la mala costumbre de meter los carros dentro del arco del horno. Además, al horno, aunque no se ve en la fotografía, se le puso una estabilización con flejes de metal puestos en arco para estabilizar el hueco arqueado de la entrada del horno. También se reconocieron otras estructuras, como el puente de hierro llamado de Guamaní, ubicado cerca de la ciudad de Guayama, construido en 1891, aunque este puente ya era sitio histórico, y también una residencia rural llamada la Quinta de Don Lolo,
Lolo se refería a don Eduardo Cautiño, hermano de Genaro Cautiño, hijo, y que estaba ubicado en la parte alta del barrio Palmas de Guayama, una casa con el estilo, vamos a decir, elementos bungalow y otros parecidos de los años 1930, sobre una secuencia de muros de hormigón revestidos con piedra para poder estabilizar el área donde estaba ubicada la casa. Hay una enorme terraza junto a la entrada de la misma. Esa casa de 8 habitaciones pues fue un importante punto de encuentro social, ya que el propietario había delegado a un vecino del sector que era parte del comité pues su administración, y lo que de hecho él hacía era que la abría continuamente para diversas actividades. El huracán María causó daños graves a esta quinta y ha estado bastante abandonada desde entonces, con la esperanza de que a lo mejor la sucesión del señor Sepúlveda, el dueño, pueda vender la casa a alguien que esté comprometido con su recuperación. Lo último fue, apenas 4 días atrás, había un marcador miriamétrico. Estos son indicadores de distancia, como los postes kilométricos de hoy día en metal. Y este marcador era el único marcador que quedaba de la época española en una carretera de Puerto Rico. Había habido uno similar entre Aybonito y Calley, pero ese se desapareció. El ingeniero Pumarada en su crónica de la carretera central lo menciona. Pero este marcador miriamétrico, que indica miriámetros o 10 kilómetros, era el único que quedaba cerca de una estructura abandonada que nos enteramos que había sido vendida, pues embargada por el banco que hizo el préstamo, y que probablemente si el banco vendía había un riesgo de que se perdiera ese marcador, que estaba de hecho en la servidumbre de la vía pública. Así que se trasladó a un lugar más seguro al lado de la capilla San Gerardo, que es la capilla católica de Palmas Altas, y donde gran parte de los vecinos van a la iglesia los domingos. Y se puso allí el pasado 13 de mayo, que si no me equivoco fue el jueves pasado, y ahí está en un lugar mucho más visible, de donde esperamos que se pueda proteger para generaciones futuras. Es posible que después lo movamos al lugar donde estuvo históricamente de manera original. Eso estoy investigándolo con los mapas, con los planos españoles de la carretera. Pero ahí, por lo menos desde el punto de vista práctico, tiene protección para que siga vinculándonos con el pasado de esta carretera. Bueno, y de la recuperación también se hizo propaganda informativa, como la ruta cultural. Esto fue un brochure más o menos del año, el primero se hizo en el 2012, después esta es una versión como el 2014, hablando de los valores históricos de la carretera Puerto Rico 15 y mostrando imágenes de los distintos lugares más dignos de protección. No se pudieron meter todos, pero por lo menos algunos de los más importantes, para que por lo menos la gente desarrollara conciencia de esos lugares. Además, los eventos sociales de la comunidad ayudaron mucho a recuperar lugares históricos, especialmente la fiesta y actividades que se hicieron en la Quinta de Don Lolo mientras estuvo utilizable. Como se pueden ver, además las procesiones y otros ritos religiosos de una comunidad tradicionalmente piadosa sirvieron también para unir la comunidad. Aparte de que ya la iglesia de San Gerardo de 1951 se puede considerar como un lugar histórico por mérito propio. Así que resumiendo, para terminar después de estos ejemplos, el patrimonio se ha convertido en una táctica social presentando un reto a la lógica tradicional de nuestro sistema socioeconómico del control del suelo urbano y rural, que se ve más como generador de ganancias que como lugar que tiene importancia, una importancia social, espiritual y cultural para nuestro hábitat. El patrimonismo hecho en distintos lugares donde sea necesario y a todas las escalas, estamos hablando de la escala local, la escala vecinal, la escala municipal, regional, de Puerto Rico, mundial, y de hecho tenemos hasta lo que podemos quizás identificar como un patrimonio del universo intergaláctico, que es el Observatorio de Arecibo, que esperamos que se pueda recuperar. Bueno, todos esos espacios, esos lugares de distinta valoración retan esa lógica del uso del terreno
por la parte de la subclase social rentista para generar ganancias con su comercialización, desarrollo, entre comillas, y venta. Y así se humaniza el hábitat y su arquitectura. El patrimonismo actual en Puerto Rico presenta varios patrones principales. Uno de ellos es su participación con la sociedad civil. Una difusión, aunque sea tímida, y mucha opinión con respecto a la conservación de lugares y movilización cuando estos son amenazados. Pues también sirve como un medio para galvanizar la organización comunitaria, aún comunidades cuyo propósito ostensible sea otro. Y ya ha chocado con procesos autoritarios y tecnocráticos de toma de decisiones en el hábitat. Esa marcha que ustedes ven fue ahí bonito para defender una escuela, una antigua escuela de los años 1930, que pensaban que podía ser quizás vendida y hasta destruida. Esto fue en 2007. Los significados plurales y discursos plurales, como yo hablé ya de las distintas escalas de pertinencia del patrimonio, pues un patrimonio que sea local, digamos una pluma de agua antigua, es tan importante como las murallas del viejo San Juan que están en el listado de UNESCO. Sencillamente operan a distintas escalas sociales porque nuestra sociedad opera a distintos niveles, desde los más amplios hasta los más casi íntimos. Bueno, hay la influencia de criterios y cartas importadas sobre el patrimonio, especialmente aquellas que hablan sobre el significado cultural. Yo mencionaría, además de la Carta de Venecia, que es la que más se ha usado, y la de Santo Domingo, que aplica estos principios a Latinoamérica, pues la llamada Carta de Burra, y me excusan el nombre, pero es el nombre de un lugar en Australia donde se desarrolló una carta de patrimonio que, aunque orientada para la situación de ese país específico, ha sido muy útil porque ellos privilegian el significado cultural como un elemento que define patrimonio. Por otra parte, los debates sobre la historia y la historiografía se han ido reflejando en decisiones sobre patrimonio y ha habido un crecimiento de los pensamientos originales sobre este tema. Los paisajes culturales, que son un concepto ampliamente estudiado e implantado en muchos lugares del mundo, todavía no han llegado fuertemente a Puerto Rico. Yo he sido un partidario de que los paisajes culturales también se puedan respetar, pero eso es un proceso que va a tomar tiempo, precisamente con lo fragmentado de nuestro régimen de terreno y el hecho de la densidad poblacional de nuestro país, pero esperamos que ciertos paisajes, como por ejemplo el paisaje cañero en la costa sur de Puerto Rico y el paisaje cultural cafetalero, que es bastante extenso en el centro oeste de las montañas de la isla, puedan ser protegidos y hasta posiblemente designados de manera formal. Bueno, en cuanto a nación, herencia e identidad, se crea un aumento de conciencia mientras crece una frustración por el manejo de las crisis continuas que hemos tenido en los últimos 20 años. Y este impacto de esa conciencia se puede reflejar sobre el patrimonio. Inclusive ya el patrimonio a nivel de distintos lugares se ha hecho muy importante y se hacen excursiones a lugares donde uno hace, quizá para el tiempo que yo entré al instituto no se hubiera uno imaginado que uno podría hacer visitas. Por ejemplo, digamos el casco del pueblo de Calley. Esta es una excursión que, aunque pequeña, servía para hablar sobre los valores particulares a escala local de ese municipio del centro oeste. Mientras que, por otra parte, el crecimiento de medios sociales desde principios de este siglo ha dado un nuevo foro a la conciencia sobre el patrimonio y, sobre todo, para expresar mediante ese medio y el medio de los blogs, que es importante también, y páginas web, el valor del patrimonio. Y yo tengo que mencionar particularmente que en Facebook, del cual la gente habla bien y mal, ha sido uno de los foros más fructíferos para expresar esa conciencia patrimonial. De hecho, el sitio Puerto Rico Historic Building Drawing Society, que fue liderado por el arquitecto Andy Rivera, ya tiene al momento de hoy sobre 300,000 likes o me gustan en su página de Facebook. Eso no es algo pequeño, estamos hablando de una cantidad que se está acercando al 10% de toda la población, hombres, mujeres y niños de Puerto Rico. Y eso no puede darse a menos que sea un nivel creciente y cada vez más alto de conciencia. Inclusive los valores patrimoniales se han exportado
y en un país cuya sociedad vive mayormente en una diáspora, mayormente en Estados Unidos, se están reflejando los patrones y las formas tradicionales de Puerto Rico, como las casitas de Nueva York, o inclusive que tengamos una plaza al estilo puertorriqueño en Boston, la capital y metrópolis de Massachusetts, lo que se llama el sector Villa Victoria, ubicado al sur del centro de la ciudad. Y eso significa que nosotros vamos puertorriqueñizando nuestras espacialidades. Yo me supongo que en otros núcleos donde hay grandes poblaciones, como la zona de Orlando, Kissimmee, en Florida, quizás haya habido alguna expresión de esa espacialidad puertorriqueña. No he estado desde hace muchos años allí, así que no puedo comentar más, pero sería bien interesante. En cuanto al estado actual de la conciencia patrimonial, se está cuestionando la legitimidad de las instituciones y la responsabilidad de distintas entidades como los municipios y los dueños a preservar estos edificios, y se habla de una posibilidad de acción directa para poder evitar la destrucción del patrimonio. El único problema es que mucha gente ve la destrucción del patrimonio más como un asunto moral, más que un efecto intrínseco de un sistema socioeconómico obsoleto y 5 siglos de política no soberana. Una cosa que no podemos perder en la competencia de edificar, que es la habilidad de tener que usar las técnicas que han sido probadas y evolucionadas al paso del tiempo, la construcción con madera, con ladrillos, con piedra. La competencia de edificar es un concepto también acuñado por la francesa Françoise Chouet, que tiene que ver con el vincularnos con los materiales y formas del pasado constructivo y usar eso como una base para seguir prolongando nuestro hábitat, especialmente donde ya el patrimonio como tal no fue o no puede ser conservado, sino que podamos utilizar esas técnicas con todas las ventajas que tienen, climáticas y de otro tipo, para poder empezar a rescatar primero los edificios históricos que no se sigan reparando con técnicas impropias, y posteriormente pensar cómo incorporarlos a las nuevas construcciones. Ahí es importante, y vuelvo aquí, saludo otra vez a Verdecía, de que la escuela taller que se estableció el año pasado en el Instituto de Cultura Puertorriqueña quiere recuperar esas destrezas de la competencia de edificar tradicional y que éstas se vayan documentando. Hay que usar métodos científicos como en otros países, por ejemplo en Europa, el uso de distintas técnicas de laboratorio como el análisis químico, la espectrografía, rayos X, láser y otras cosas se están usando para poder identificar cómo fueron construidas muchas estructuras y cómo hacer técnicas que sean respetuosas de la integridad de las mismas. Así que aquí vemos algunos ejemplos tempranos de técnicas tradicionales que, aunque no son de la escuela taller, debe ser lo que debemos ver cuando este proyecto vaya creciendo. Tenemos que conservar también otra cosa, que son los patrones y arquetipos de nuestra tradición edificada. O sea, una parte de la conservación no es necesariamente arreglar los edificios que están en diversos estados de destartalamiento, sino también recuperar los patrones tradicionales de construcción y reconocer sus méritos e incorporarlos. Por ejemplo, yo he hecho varios estudios sobre lo que se conoce como la casa criolla puertorriqueña, que es un género de construcción residencial que se ve prácticamente en todo el país, desde Aguadilla hasta Vieques. Y esa casa criolla puertorriqueña nos puede dar lecciones sobre ciertas formas de combinar espacios y espacialidades, sobre todo la presencia casi universal del balcón en estas casas nos puede hablar mucho sobre lo que es la relación entre público y privado, que se ha perdido mucho con construcciones imitativas de las costumbres de otros lugares del mundo. Así pueden rescatarse estos patrones y espacialidades, aunque se interpreten de manera contemporánea o se incorporen a la creación arquitectónica que siempre tiene que darse. Finalmente, tengo que hablar brevemente sobre el cambio climático. Estamos en una época crítica para nuestro medio ambiente y esto también va a tener un impacto sobre la conservación del patrimonio a todos los niveles. Pero precisamente los edificios tradicionales muchas veces tienen mayor sostenibilidad. Yo he escrito sobre eso también, para acomodarse de manera pasiva a los movimientos del clima, tanto lluvia como calor como viento. Y precisamente esas lecciones
las incorpora a muchas de nuestra arquitectura tradicional. Y cada vez la gente, inclusive la gente común, se va dando cuenta de eso en conversaciones que he tenido. O sea, que no es solamente algo que quizás por yo haberlo estudiado más o menos formalmente se dé, sino que mucha gente ya está intuyendo que las formas tradicionales, la construcción tradicional en nuestro clima tropical húmedo, responde a una manera de aprovechar esos recursos y mover esas energías del clima de una manera productiva para permitir que la gente viva bien. Y eso es un medio que puede contrarrestar los usos crecientes de productos energéticos que están contribuyendo al calentamiento global acelerado. El trabajo comunitario de patrimonio no puede olvidar este hecho de nuestra realidad natural. Entonces, eso significa que al democratizar el patrimonio edificado, aunque tengamos el gobierno con su garante formal, se crea un sentido de pertenencia con un territorio humanizado que no es un mero terraplén. Es un paisaje social repleto de significados a toda escala para todos. Y con esto doy las gracias, el saludo y comparto la preocupación de la nena que se ve en esa foto. Esa fue una protesta en Santa Rita de Río Piedras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, arquitecto. Excelente presentación. Definitivamente es un tema que es demasiado vigente. ¿Verdad? Los que trabajamos en la disciplina lo vemos a diario, ¿verdad? Cómo nuestras comunidades se están moviendo cada día más a proteger su patrimonio. Y sí, es algo que definitivamente tenemos que seguir haciendo conciencia y trabajando. Vamos ahora a pasar a la sección de preguntas. Voy a estar verificando tanto el Facebook Live del Instituto de Cultura como acá los que están presentes en el Zoom. Si tienen algunas preguntas, lo pueden escribir por el chat. ¿Verdad? Por acá. Vamos a ver si acá hay alguna pregunta. No. Bueno, en Zoom no vino mucha gente, pero por lo menos yo espero que en el Facebook Live sí. Sí. Tengo a una persona acá que escribió de San Germán. Quiere información sobre las exenciones contributivas del CRIM sobre zonificaciones históricas. Jorge, no sé a dónde deberían comunicarse allá con ustedes. Bueno, yo voy a explicar primero que eso, yo no manejo los casos de San Germán. Hay un compañero del instituto que se llama Orlando de la Rosa Martínez, que es el arquitecto asignado, el arquitecto conservacionista asignado al área que incluye San Germán. Eso es en la Casa Urrutia en Mayagüez. Yo en todo caso puedo conseguir la ubicación, y él es accesible por el cuadrado del instituto, el 724-0700. También podrían, yo voy a poner en Zoom pero yo tengo una información muy importante para esta persona que escribió de San Germán, que es lo siguiente. El sistema de exención contributiva usualmente se da por 5 o 10 años. Tradicionalmente lo que se hacía era que la persona solicitaba, pagaba una cuota de procesamiento y el instituto, si determinaba que el edificio era de valor histórico, generaba los certificados y los llevaba a las dos agencias que entonces otorgaban la exención, el Departamento de Hacienda y el CRIM. Ahora esto se ha complicado a través de un mecanismo intermediario que es el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, y requiere un proceso donde el ciudadano tiene que hacer una solicitud de exención
porque lo que nosotros hacemos es que evaluamos y mandamos un certificado en original al ciudadano. Este tiene que hacerlo mediante un procedimiento, que es un libro como de 30 y pico de páginas escrito en inglés, de cómo operar una interfaz que está dentro del sistema de permisos de la Oficina de Gerencia de Permisos y que requiere una serie de complicaciones adicionales, no solamente de poder ser capaz de trabajar con una computadora y que la computadora tenga buena capacidad de hacer lo que le dicen upload, o sea, de cargar documentos hacia arriba, sino que también necesitan un abogado porque ahora las solicitudes de exención tienen que ser notarizadas. Eso no es responsabilidad nuestra en el ICP, eso lo puso el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Es un proceso que yo encuentro más complicado y burocrático que lo que había originalmente. Pero habrá que buscar la forma de cómo lidiar con eso o regresar al sistema original, que es lo que yo personalmente prefiero. Súper, gracias por aclararnos eso. Bueno, pregunta acá en Facebook, arquitecto, que ¿quién es la persona responsable del área de Quebradillas? Ajá, pues la persona a cargo de Quebradillas, que trabaja los casos allí, yo espero que haya interés por conservar ese pueblo que tiene varios lugares históricos, especialmente cerca de la plaza y en las afueras del pueblo. La persona allí encargada por el instituto se llama Mildred González Valentín. Ella trabaja, ahora mismo está operando en remoto desde Aguada. Yo voy a poner en Zoom el email oficial de ella para que entonces se puedan comunicar. También, en este caso, como ella no está trabajando desde una oficina, pues no se puede hacer la comunicación a través del cuadro, pero voy a poner también el email de la señora González Valentín para que se puedan comunicar. Ese sería el primer contacto en el instituto para orientar sobre cómo trabajar el proyecto que se interesa hacer allí en Quebradillas y les deseo éxito. Súper. Tengo varias preguntas acá también. Le pregunto, la otra pregunta fue que se me fue. Integrar algún tipo de clase sobre nuestra arquitectura en las escuelas de nuestro país me parece importante. La pregunta es, actualmente, ¿están trabajando alguna iniciativa con jóvenes? ¿Están escuchando ideas al respecto? Bueno, yo no pude entrar en eso por la cuestión de limitación de tiempo. Si me pusiera a hablar sobre todas las cosas que yo he hecho con comunidades y grupos y distintos grupos en los pueblos, yo estaría posiblemente un día completo hablando, pero yo he trabajado proyectos con escuelas. Pero yo he visto como un desinterés creciente precisamente por la crisis en el sistema educativo. Pero en un tiempo se hicieron varios proyectos con estudiantes, incluyendo, unos se hicieron con otros grupos juveniles como los 4H de Extensión Agrícola en Juanadía. Yo trabajé con varios estudiantes en una escuela superior de Arroyo también. Y fueron documentando. De hecho, yo tengo los resultados de esos proyectos de documentación que hicieron los jóvenes y son muy interesantes. Yo entiendo que no hay una política, por lo menos en el Departamento de Educación, para incorporar nuestro patrimonio a los módulos de enseñanza, especialmente cuando hay tan poco interés por los estudios sociales, que son estudios importantes que se tienen que dar en el sistema escolar a todos los niveles, elemental, intermedio y superior. Y que esto no ha sido fácil. De hecho, yo lo conozco, yo estuve casado con un educador y conozco eso y creo que conocer por lo que ella me mencionaba de muchos de esos problemas. Pero en todo caso, el problema, la situación es que yo no estoy viendo un interés grande del Departamento de Educación. Yo sé que se ha hablado posiblemente a nivel de la oficina central del instituto sobre eso, y se han generado documentos que pueden servir para concienciar a la gente, tanto los escolares como los ciudadanos. Tengo que mencionar que casi se me olvida la llamada Guía Ciudadana de Conservación del Patrimonio, que es una especie de primer, de libro introductorio sobre cómo organizar un grupo para defender una causa de conservación patrimonial, y habla también sobre los procedimientos de nominación de federales y estatales. Ese libro
que está en la página web del Instituto de Cultura, lo deben descargar. Se llama Guía Ciudadana para la Conservación del Patrimonio Edificado. Yo no trabajé directamente en ese libro, pero sí veo que hay por lo menos información de ciertos componentes. Claro, yo enfoco también en los componentes cualitativos que esa guía no aborda mucho porque tiene que adaptarse para muchos casos. Volviendo a las escuelas, pues lamentablemente yo no estoy viendo mucho interés, por lo menos del sistema público, de hablar sobre estos temas de arquitectura. Entiendo que hay algunas instituciones privadas que sí lo hacen en el área metropolitana, pero por lo menos yo no estoy viendo la suficiente pasión de parte de nuestro sistema educativo. Ahora, yo estoy disponible, pues obviamente, para maestros y educadores que interesen hablar sobre este tema en su escuela. Ya tengo experiencia hablando varias veces allí, también en otras instituciones educativas o cívicas. Súper. Tengo otra pregunta por acá, pero yo creo que esta es una pregunta que va a estar bastante larga. ¿Por qué algunos gobiernos municipales no valoran el patrimonio histórico? ¿Contesto? Sí. Hay diferencias y lo que ocurre es que en algunos municipios, pues el nivel de conciencia que hay sobre el valor de los edificios, pues no es tan grande. Hay mucho sentimiento latente a favor de la protección de las estructuras tradicionales y eso es lo que muchas veces se cuaja en la organización cívica para proteger edificios de valor. Pero en muchos casos, lamentablemente, se ha estado dando la situación de que los mismos municipios no manifiestan un interés particular, por lo menos a nivel oficial de sus alcaldes y la mayoría de los legisladores municipales y funcionarios administrativos de los municipios. Si bien ha habido un interés creciente en algunos que otros, pero no ha sido el entusiasmo que yo he encontrado. Yo encuentro que a nivel de la base del pueblo hay mayor interés que lo que hay a nivel de los alcaldes. Eso habría básicamente que censar a cada uno de los alcaldes de los municipios, pero yo no estoy viendo el patrimonio como una prioridad suficientemente alta en la gran mayoría de ellos. Yo creo que estoy verificando si hay alguna otra pregunta adicional. Arquitecto, preguntan desde Facebook en dónde lo pueden conseguir. Ajá, yo estoy en la oficina de patrimonio del Instituto de Cultura en Ponce. Eso queda en el Museo de la Música Puertorriqueña, que era la antigua casa de Juan Eugenio Serrayes en la esquina de las calles Isabel y Salud en Ponce. Esto queda a una cuadra del Museo de la Historia y de hecho queda donde está la misma esquina donde está el llamado auditorio Ernesto Ramos Antonini, que es una estructura que se hizo precisamente para sustituir una casa que fue destruida allí del arquitecto Wishers, la Gelpi. Bueno, yo voy a poner en Zoom mi dirección electrónica oficial. La voy a compartir en Facebook también para los que nos están sintonizando por allá. Ya viendo que el email de Mildred González lo estaban pidiendo, lo puse allá también. Voy a estar compartiendo la información del contacto del arquitecto también allá. Estoy poniendo el mío y poniendo la extensión y como tampoco tengo reparos que me llamen por el teléfono móvil o celular, voy a poner también el teléfono para que cualquier persona interesada se comunique conmigo. Ahí está. Bueno, como quiera, pues yo estoy disponible pues para atender, inclusive para dar orientaciones preliminares, inclusive en áreas donde yo no estoy asignado a atender a nombre del instituto, pero se han comunicado gente de distintas áreas. Yo he dado conferencias en otros pueblos como
Caguas, en el oeste creo que en Añasco y Mayagüez y otros sitios, que aunque no son áreas que yo oficialmente atienda como representante de patrimonio histórico del instituto, pues siempre es bueno hablar de distintos temas importantes relacionados con la conservación del mismo. Perfecto. Ya pasé allá la información de contacto Facebook. Yo creo que estamos, si no hay ninguna otra más pregunta acá. Muchísimas gracias, arquitecto, por su tiempo, por compartir sus experiencias con nosotros en la mañana de hoy. Y nada, nos estamos viendo en una de las próximas conferencias del mes de la conservación del patrimonio histórico, que sigue el ciclo de conferencias el resto del mes hasta el 31 de mayo. Esto es un programa en conjunto con el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico y su Comité de Patrimonio. Muchísimas gracias a todos y buen día. Buen día.